cómo obtener la misericordia de Dios. Aleluya. Cómo obtener la misericordia de Dios. Y quiero que busquemos ya en Proverbios 28:13. Gloria al Señor. Yo creo que ese texto lo conocemos bastante, pero esta tarde le vamos a dar una estudiadita a este texto. Proverbios 28:13, y vamos a estudiar bajo esta declaración cómo obtener la misericordia de Dios. Aleluya. Proverbios 28:13. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo dice el texto? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo leemos una vez más. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pueden sentarse, hermano. La idea que tengo con este mensaje es presentar los pasos, por lo menos unos 3 pasos que deben darse para obtener la misericordia de Dios. Gloria al Señor, porque hay que dar ciertos pasos para que la misericordia de Dios, hermanos, en caso de un error, de un pecado, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Se necesita la misericordia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se necesita la misericordia de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para no ser castigados, ni condenados, ni nada de eso, a causa de un error de pecado. Porque dice Juan, si alguno dice que no ha pecado, dice, le hace a él mentiroso, y la palabra de Dios no está en él. Sin embargo, Juan recomienda y dice: hijitos, estas cosas les escribo a ustedes para que no pequen. Gloria al Señor. ¿Y por qué Juan dice, hermano, que recomienda a él que no se peque? Porque el pecado trae consecuencias, trae castigo y también condenación eterna. Entonces, por eso decimos que necesitamos la misericordia de Dios. Muchas personas se alejan de Dios cuando pecan. Muchas personas. Es decir, dicen, bueno, yo ya cometí un error, yo ya me metí en esto. Cuando pecan, se alejan de Dios porque creen que su error o pecado no tiene perdón. Así piensa la persona. Hermano, mucha gente se ha extraviado desde hace mucho tiempo porque no creyó en la misericordia de Dios, que Dios lo iba a perdonar de su error, de su pecado. Sin embargo, las Escrituras, hermanos, abundan en ejemplos de cómo hombres y mujeres obtuvieron la misericordia de Dios y no fueron castigados ni condenados. Abunda la Biblia en eso. O sea, no necesariamente porque la Biblia esté tratando de que usted vive en pecado, tampoco eso. No es esa la idea de la palabra del Señor, sino la idea es que si hay por ahí algo que no está bien entre usted y Dios, entonces que usted sepa que usted puede obtener la misericordia del Señor. El texto que hemos citado hoy, hermano, Proverbios 28:13, presenta 3 pasos que una persona puede dar para obtener la misericordia de Dios. Están escritos en este texto. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Yo quiero que vayamos viendo uno por uno. Número 1, el primer paso es no encubrir el pecado. Gloria al Señor. Así dice el texto, ¿verdad? El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Significa que el texto me está recomendando a mí, le está recomendando a usted y le está recomendando a toda persona que no encubra el pecado. Gloria al Señor. Entonces, el primer paso que la persona va a dar para que obtener la misericordia del Señor va a ser no encubrir el pecado. Gloria al Señor. Al cometerse un pecado, hermanos, casi siempre, la mayoría de veces, hay 3 elementos involucrados. Hay 3 elementos. Primero, la persona
que comete el pecado. Segundo, si hubo otra, lógicamente siempre hay otra persona por ahí, la persona con que se cometió el pecado, pero viene un tercer elemento, el que se dio cuenta de ese pecado. Entonces hay tres elementos involucrados en un pecado. Eso siempre va a ser así. Hay quien dice, eso solo Dios lo sabe. Yo le digo siempre, cuando alguien dice que solo Dios lo sabe, le digo, lo sabe usted también. Lo sabe usted también, porque yo sé si me he metido en un error. No voy a estar diciendo eso solo Dios lo sabe. Y también, si participó otra persona, significa que también esa otra persona lo sabe. Y si se dio cuenta alguien más, quiere decir que no solamente solo Dios sabe, sino que lo sabe él, lo sabe ella, él o todos los que se dan cuenta. Entonces, en el encubrimiento del pecado, porque estamos en ese punto, en el encubrimiento del pecado también participan los mismos tres elementos. ¿Por qué digo que participan en encubrirlo? El primero, es decir, la persona que peca porque no lo confiesa. Gloria al Señor. Es decir, pues, que si alguien comete un pecado, y ¿quién no va a entender qué es pecado? Pues, ese es el punto. Si nosotros, hermanos, quizás no seamos muy grandes, ni muy entendidos, ni quizás de mucha experiencia, ni de mucho tiempo en el Evangelio, pero ya hasta los niños saben qué es pecado. Entonces significa que al saber que hemos pecado, hermanos, el paso nuestro es no cubrir el pecado, sino no encubrirlo. ¿Y de qué manera yo no voy a encubrir el pecado? Confesándolo, gloria al Señor. Entonces lo voy a confesar. Veamos un texto, 2 Samuel capítulo 12, versículo 11 y 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 11 y 12. Gloria al Señor. No encubrir el pecado. Dice la palabra del Señor en el 2 Samuel 12, 11 y 12. Gloria al Señor. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Oiga eso. Aquí está hablando el profeta Natán con David. David ha cometido un error grande. Y Dios manda a Natán. Y por medio de Natán el Señor le dice: tú cometiste un error. Y ese error pues nadie se dio cuenta. Pero yo voy a hacer que eso se descubra, salga a la luz. Entonces dice, ¿qué es lo que va a hacer la persona? Es decir, lo que estoy tratando de enfocar es que David había cometido un error grande y no lo había confesado hasta que Natán llegó a reprenderlo. Hasta entonces David reconoció su error. Es más, si usted conoce la historia de David, Natán tuvo que metérsele con una parábola. Por ahí le dijo: mira, David, había un hombre que tenía muchas ovejas, mucho ganado, pero también había un hombre que tenía una sola ovejita. Pero vino un amigo de él y le quiso preparar algo a su amigo, pero en vez de tomar de las ovejitas que eran de él, se fue y tomó la ovejita del que solo tenía uno. Y así, al final le dice Natán, le dice: ¿qué crees que se merece ese hombre? Y le dice David: ese hombre merece morir. Ese hombre merece la muerte. Y le dice Natán, ya con la aplicación del mensaje, le dice: ese eres tú. Ese eres tú. Porque David no quería reconocer su error. Aleluya. En segundo lugar, hermanos, encubrir significa que la persona, ya hablamos de la persona que peca, pero hay alguien más involucrada, tampoco no lo quiere confesar también. Tampoco lo
lo quiere confesar también. Si usted nota siempre en el libro de Samuel, en el capítulo 11, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 4, luego leemos el 26. Dice, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Oiga esto. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Si usted nota el 26, dice ahí la palabra del Señor, oyendo la mujer de Uría que su marido Uría era muerto, hizo duelo por su marido. Si nosotros notamos la palabra, hermano, cómo se envuelve la persona en el pecado y trata de encubrir. David, aún cuando él, hermanos, cometió su error, dice que hizo sacar a todos sus sirvientes para cometer su error y que la mujer se purificó para que nadie se diera cuenta. Y luego cuando Urías, el esposo de esta mujer, muere, dice la palabra que ella hizo duelo. Y usted sabe que uno hace duelo por alguien cuando lo quiere o cuando la quiere. Pero, ¿qué tal esta mujer? Bueno, ahí no podemos buscar si quería a su esposo o no lo quería, pero por los hechos podemos decir, no lo quería. Podríamos decir nosotros. Pero el punto es que ella también estaba encubriendo el pecado. Gloria al Señor. Luego, cuando hablamos de encubrir, mencionamos un tercer elemento y dijimos que el tercer elemento involucrado por ayudar en el encubrimiento. ¿Cómo ayuda un tercer elemento a encubrir un pecado? Por no enfrentar la situación. Por ejemplo, usted lee Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18, versículo 15, usted va a ver qué puede hacer usted. Si usted conoce de un error, usted conoce de un pecado, ¿qué puede hacer usted si usted sabe de ese pecado? Dice Mateo 18, 15, gloria al Señor. Dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún otros contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Dice, ve y repréndete. Usted va a decir, pero si a mí no me ha hecho nada. Dice el texto, si tu hermano pecare contra ti. Usted sabe que somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Eso lo decimos cantando. Somos un cuerpo en Cristo. Cuando un hermano peca o cuando yo peca, yo estoy pecando contra usted porque lo estoy poniendo mal a usted. Es decir, que si yo pertenezco a esta iglesia, ya la gente no va a andar diciendo que yo pequé, sino los hermanos de ahí, dice la gente. Si usted peca, también me está haciendo un mal a mí, porque si yo soy miembro de esta iglesia, la gente no va a andar diciendo que usted fue, sino que va a andar diciendo los hermanos de esa iglesia. Significa que si yo me doy cuenta de que algo no anda bien, voy y platico con ese hermano o esa hermana, tú y él solo, dice, y si tu hermano te oyere, significa pues que si él entiende su error y se arrepiente, dice, has ganado a tu hermano, es decir, lo está sacando de su error. Gloria al Señor. Pero luego también, ese tercer elemento puede participar en el encubrimiento por no informar la situación. Es decir, usted no se halla capaz, pero usted puede informar de la situación, ¿verdad? Siempre en Mateo 18, versículo 17-18, dice la palabra del Señor así: si no los oyere a ellos, es decir, usted más uno o dos más, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicado. Oiga eso. Va a informar de la situación y no encubrir el pecado. Bueno, a veces decimos nosotros, bueno, yo no me meto en problemas. Pero es cierto, usted no se ha metido en problemas, pero también haga las cosas correctamente.
a meter en problemas, sino que va a estar tratando la situación como la palabra del Señor dice. Pero pasemos a un punto más. Estamos hablando de los pasos para obtener lo que es la misericordia del Señor. Paso número 2.